play some flag football. Ganamos el primer lugar en el fútbol americano. I'm focused on girls, baseball, and school. Estaba enfocado en béisbol, mujeres y escuela. I was following others. I wasn't being the leader. Estaba siguiendo a otros, no fui un líder. I was hanging out with the wrong people. Estaba con las personas incorrectas. And I didn't respect my parents the way I should. Y no respetaba a mis padres la forma que debido. Ni al tío tampoco. But this past week, Pero esta semana, at camp, en el campamento, it was an experience like no other. fue una experiencia como ninguna. I had fun. Me divertí. I have new brothers and sisters now. Nuevos hermanos y hermanas. And I saw God work in people Y yo vi around me. Dios trabajar en muchos alrededor de mí y en mí. This was the first time going to Esa camp, fue mi primera vez yendo al campamento. so I didn't know what to expect. So no sabía qué esperar. When my sister, Cuando mi hermana, my mom, my grandpa mi mamá, mi abuelo told me about camp, me dijeron sobre el campamento, I really didn't want to go. yo no quería ir. I thought it was gonna be Yo boring. pensaba que iba a ser aburrido. I thought it was gonna be alone the whole Yo time, pensé que iba a estar solo todo el tiempo, but I thought wrong. pero yo pensé mal. So when I got there, Eso cuando llegamos, the first night, la primera the noche, first preacher was okay. estuvo más o menos. But when we got to the challenge, Pero cuando llegamos al reto, every guy in the gym, todo varón en el gimnasio, we were all totally honest with each fuimos other. totalmente honestos con uno al otro. Every guy cried, Todo muchacho lloró, including myself. incluyéndome a mí. That is when I knew God was really there. I had the presence of God. Eso cuando sabía que Dios estaba ahí con su presencia. He came to hug me, me vino a abrazar. I started to cry. Empezó a llorar. I didn't tell him what I wanted to do. Él no me dijo lo que I quería didn't want him to hacer, know I was crying. porque él no quería que yo supiera que estaba llorando. But now, Pero I'm ahora, going to say, pero lo va a decir. I think God is calling me to do mission work. He Dice wants me to be a que missionary. Hola. How do I start? ¿Cómo comienzo? I have a lot to say, Tengo mucho que decir, but I don't know where to start. pero no sé por dónde empezar. I want to start with, I'll be honest. Quiero empezar siendo completamente honesta. I felt a lack of worship. Y, I felt like it was only the youth and dice que ella sintió que solo los jóvenes estaban adorando hoy. anything. Ella no planificó nada. I didn't write anything down. Yo no nothing. escribí nada me vino a mí And when I was sitting down cuando estaba sentada, and I was just listening to everyone talk, cuando estaba escuchando a todo el mundo hablar, it came to me. me vino, el Señor me mostró Worship. adoración, Worship. adoración. I want to share my testimony, Quiero compartir un poco de mi testimonio, but I don't know where to start. pero no sé dónde empezar. I would be in the car with my mom, Yo a veces estoy en el carro con mi mamá, and I would tell her yo le decía, how I'm closing everyone out, como estoy cerrando a todo el mundo, quitando a todo el mundo del lado mío, and I was building walls y estaba haciendo paredes
because I felt that everyone failed. Porque yo sentía que todo el mundo me fallaba And I was scared. y tenía miedo. I always had faith in God, though I knew He was always there. Yo He siempre never let me confié en down. Dios que Él nunca me iba a dejar, He never let me go. que Él nunca me iba a soltar. And going to camp, Y yendo al campamento, those couple of days were harsh. esos días fueron difíciles, los primeros días. Because I sat down with Sophie Yo me sentaba con Sophie and my friend Sally. y una amiga de ella. And I told them, Yo les decía, never again will I trust in anyone yo nunca voy a confiar en otra persona. except God. Can you see it? Cuando estaban diciendo lo puedes ver, I didn't see it. yo no lo veía. I don't know if I don't think I see it. I still don't think I see it. No estoy segura si lo vi en ese momento, But it's okay. pero está bien, porque Dios está en control And I'll figure it out. y Dios me va a ayudar. Con Dios todo es posible. Angie. And I want to say thank you guys. Yo quiero dar gracias a todos. Well, you guys, your mom. Gracias, Thank you. gracias. I trust you so much. Los quiero mucho. Buenas tardes. Tengo mucho que decir, pero yo voy a tratar de ser corto porque sé que estamos cortos con el tiempo. Para comenzar, sinceramente, no quería ir al campamento. O sea, no es que no quería ir, pero no tenía mucho deseo de ir, la verdad. Me daba igual. Y mi mamá iba a pagar, entonces, ok, voy a ir, eso no me importa. Y por mucho tiempo, yo no estuve viniendo a la iglesia los domingos ni los miércoles, entre el trabajo y la escuela. Entre el trabajo y la escuela y los amigos, me creció mi corazón. Y you know how they talked about it in camp, like I want to be misionero, I want to be work for missions. Tiene corazón de misionero. Dice, y eso ya es tiempo de que no se lo diga a todos nosotros, de que respondamos al llamado que tenemos. And yeah, that's about it. Hello. Hola. Okay, I've been to many camps, He ido a muchos campamentos and I've always taken something out of camp. y siempre me he ido del campamento recibiendo algo. Most of the time it would always be that I love God, I accept God to be in my heart, La mayoría de las veces es amo a Dios, quiero que Dios esté en mi corazón. and that's it. Eso es todo. This camp was different, Ese campamento fue diferente, way different. muy diferente. The first night I didn't really take anything La primera noche realmente no recibí nada and thought like, oh my goodness, there's nothing for me at camp. y yo pensé, my goodness, no hay nada para mí en el campamento. But second day changed all that. Y el segundo día cambió todo. I felt that God was tugging at my heart, Y yo sentí que Dios estaba tocando mi corazón and I began to shake, y comencé a temblar and I felt something inside of y me, sentí algo dentro de mí and I got up and I went to the y altar. me levanté y corrí al altar. And I went there and I asked God, I'm like, what do you want? Y fui y le pregunté a Dios, ¿qué quieres? I accepted you already. Yo te acepté ya. What else do I need to do? ¿Qué más tengo que hacer? And he said, get Angie Y él dijo, llama a Angie, and get Jonathan, because I want you to start a ministry. pues quiero que comiences un ministerio. I want you to start a ministry of talent. Quiero que comiences un ministerio de talento. And he told me to tell Angie and Jonathan, and we prayed together at the altar. Y él le dijo que le dijera a Angie, a Jonathan, And I talked to the pastor yo hablé con el pastor, and the pastora and Wally, all of us, and they know about the new ministry that I'm going to start y saben del nuevo ministerio que va a comenzar and lead, y dirigir, because God has given me
the ability to lead this Porque ministry. Dios me ha dado la habilidad de dirigir este ministerio. And we're gonna work in the church, Vamos a trabajar en la iglesia, and we're gonna work out in the vamos a community. trabajar en la comunidad. And God has shown me how great it's gonna be, Y Dios me ha mostrado qué grande va a ser. because the last night of camp, Porque la última noche del campamento, when the preacher said, "Can you see it? Can cuando you el see predicador what dijo, ministry?" ¿lo puedes ver cuál ministerio? And I saw it, and it was so Y yo powerful lo vi, estaba tan poderoso. that I fell on the floor Y crying. me caí al piso llorando. How great God's gonna work De in cuán this grande church Dios va a trabajar en esta iglesia and in our y community en nuestra comunidad with this ministry. con este ministerio. Thank you. Gracias. Okay, Jesus spoke to me. Jesús me habló. It was, I think, the third day Creo when que fue el tercer día JJ's wife, cuando la esposa de JJ, she spoke to all the girls ella le habló a todas las muchachas and she told us about her life. y nos dijo de su vida. And she went through something I went through. Y ella pasó algo que yo he pasado. And I didn't think anyone else went through that. Y yo pensé que nadie más pasó por eso. So when she told us to come up front Cuando ella nos dijo que pasaran adelante and she prayed for us, y ella oró por nosotros, she was the first one to pray for me. ella fue la primera que oró por mí. And she was telling me to forgive myself Y me estaba diciendo que me perdonara and to forgive everyone else. y que perdonara a todos nosotros. So at first I didn't really feel anything, I was just crying. Al principio no sentí nada, solo estaba llorando. And then two girls came Y dos muchachas vinieron and they started praying for me. y empezaron a orar por mí And I fell. y me caí. And then I felt like 10 people around Y me. sentí como 10 personas alrededor mío. And all I was doing was I was screaming Y estaba gritando and I was y crying and I llorando, was shaking. temblando. And then Jesus spoke to me Jesús me habló and he was like, "Be still, my child. y me dijo, ten paz mi hija, I'm here. yo estoy aquí I love you. y te quiero, And te I amo. forgive you." Y yo te tengo. And then I met Wally's sister. And then ella conoció a Becky, The first day we were there, la primera noche que estaban ahí, me and Flor, a Florencia y Sophie. we got locked out of our room. No, se quedaron encerradas fuera del cuarto. It was her fault. Para culpa de Flor. But at first we were like, dang. Al principio, ¿qué pasó? But then we realized we needed to get locked out of that room. Pero que nos dimos de cuenta que necesitamos estar fuera de ese cuarto. Because we needed to talk to Becky. Porque tuvimos que hablar con Becky. Because Becky spoke to us about her life. Becky nos habló de su vida And now because of her y como por ella and because of God, y por Dios, I want to work in the church yo quiero trabajar en la iglesia with the kids. con los niños. Thank you, Wally. Thank you, Captain Pastors, Lily, Izzy, and everyone else there from Gracias a todos.